Hola, muy buenas noches, Inges, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Voy a comenzar con un nuevo tema. Ese tema va a ser la parte de cartas de control para el control estadístico de la calidad. Vamos estableciendo primero un par de cuestiones. Esta información, la parte teórica, la voy a obtener del libro Control Estadístico de la Calidad y Six Sigma, de los autores Humberto Gutiérrez Pulido y Román de la Vara Salazar, la segunda edición. ¿Sale? La parte teórica la voy a obtener de aquí, es el PDF que ustedes ven aquí abierto. Y pues nada, vamos a comenzar. Primero vamos a definir dos tipos de causas de variación. Las causas de variaciones comunes son aquellas que permanecen día a día y están aportadas de lote a lote bajo las condiciones de las 6M. ¿Cuáles son las 6M? Los materiales o materia prima, la maquinaria o equipo que utilizo, la medición, el instrumento de medición y la forma de medición, la mano de obra que yo utilizo, los métodos o procedimientos y el medio ambiente. Bajo condiciones normales o comunes de trabajo, ¿sale? Todas las M que acabamos de mencionar aportan variación a las variables de salida del proceso de forma natural o inherente. Entonces tenemos este tipo de causa común. Es causa común por azar, es aquella que permanece día a día y es intrínseca al proceso, ¿sale? Las características como estoy operando. Por ejemplo, en una fábrica, en una manufactura o en un producto o en una empresa de servicios, es la forma normal de operar, ¿sale? Se presentan variaciones naturales por las 6M que acabamos de ver y que pues se están dando día a día de manera constante. Y tenemos otro tipo de variación que son las causas atribuibles o especiales, podemos llamarlas como anomalías. Está causada por situaciones o circunstancias especiales que no están de manera permanente en el proceso. ¿Qué puede ser esto? Puede ser que, por ejemplo, cuando tú estás operando, ¿no?, en un proceso y utilizas materia prima, ¿no? Una disculpa. Utilizas materia prima diferente a la que normalmente utilizas, o utilizas, qué sé yo, operarios diferentes, o el operario actuó con un descuido, ¿no? Un descuido que no sucede frecuentemente, pero que puede suceder. Una falla de una máquina, etcétera. Son causas que son anómalas, vamos a llamar así, anomalías, y que son causas de variación especiales. Estas pueden ser identificadas y eliminadas si se cuenta con los conocimientos y condiciones para ello. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que quiero identificar con una carta de control, ahora sí paso directamente a lo que es una carta de control. Una carta de control lo que me busca es observar y analizar el comportamiento de un proceso a través del tiempo, de tal manera que sea posible distinguir entre estos dos tipos de variaciones, entre la variación que es por causa común y por causa especial, ¿sale? Para poder tomar acciones o medidas de control o correctivas cuando se presente una o la otra, ¿verdad? Entonces tenemos este tipo de características que una carta de control desea estudiar, ¿sale? Y de manera general eso es lo que busca. Voy a ejemplificar lo que es una carta de control. Simplemente tenemos una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior, ¿sale? En la parte central voy a tener la parte de los puntos de mi estudio y voy a tener pues esta variación, ¿no? ¿Qué es lo que busca una carta de control? Lo que yo busco en una carta de control es de que los puntos estén de manera errática, ¿sale? A través de la carta de control, siempre buscando medidas de tendencia central, quiere decir que, por ejemplo, que esté de manera errática pero que esté buscando regresar a su media, ¿sale? Constantemente. Y buscaría también que no presente anomalías. Aquí, por ejemplo, en este caso tenemos un ejemplo de un proceso estable. Esta carta, casi tal y como la tenemos, sería un proceso estable a través del tiempo. Tenemos que los puntos que se han muestreado, no sé si estoy hablando de lotes o de muestras, o estoy hablando de únicamente una observación, pero tendré, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Tenemos 11 observaciones y las 11 observaciones se están comportando de manera estable, ¿sale? Tenemos que están de manera errática, ¿sale? Por la parte de arriba y por la parte de abajo a través de la carta de control, y que están tendiendo a volver a la media. ¿Cuándo se presentarían anomalías? O cuando diríamos que el proceso es inestable. De esta manera es estable. ¿Cuándo sería un proceso inestable? Cuando uno de estos puntos salga de un límite de control, el proceso es inestable.
¿Sale? Así de sencillo. Cuando uno de estos puntos salga, simplemente el proceso es inestable. Sucedió, por ejemplo, si este punto lo tuviéramos acá, por encima de este límite superior, aquí habría sucedido algo fuera de lo normal que causó que ese punto saliera por fuera de los límites de control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, digamos que es una medida, o lo notamos de manera sencilla y rápida cuando un proceso es inestable, si un punto sale fuera de los límites. ¿Cuándo más es un proceso inestable? Un proceso inestable también cuando presenta unos cambios de nivel. Eso quiere decir, voy a irme a la página como tal, cuando presenta unos cambios de nivel de este estilo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, aquí en este caso tenemos cambios de nivel muy bruscos, de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, muy marcados. O cuando se presenta también una parte de tendencia, como vemos en este ejemplo. Aquí tenemos una carta de control. Veo que a través del tiempo, de forma gradual, ¿sale? De forma gradual, hay una tendencia al alza. Eso quiere decir entonces que tarde o temprano mi proceso se va a salir del límite de control. Muchas veces, por ejemplo, cuando vemos una carta de control, ¿no? Y vemos que ningún punto sale de la carta de control, decimos, bueno, ya está, el proceso es estable y listo, ¿no? Pero no, por ejemplo, en este caso tenemos una tendencia. Si bien aún no ha salido ningún punto de límite de control superior, pero el siguiente lote casi seguro, los siguientes lotes casi seguro que van a salir, ¿no? O sea, prácticamente está esta tendencia al alza que está causada de manera gradual. Algo está haciendo que de forma gradual esta tendencia vaya al alza, ¿sale? Entonces tendríamos un proceso que es inestable. Cuando se presenta ese tipo de tendencias, el proceso es llamado inestable. Cuando tenemos estos cambios de nivel, ¿sale? Así como estos, de repente, quiero que observen cómo aquí en esos lotes se dio este cambio de nivel. Aquí, 1, 2 y 3, se dio este cambio de nivel directamente hacia abajo. En esta línea de aquí. Entonces aquí sucedió algo. En esta parte aquí, en el lote 16, bueno, 17, perdón, no alcanzo a ver bien dónde está la parte de la muestra, pero tendremos que esta línea de aquí hubo un cambio de nivel, ¿no? Entonces esto se dio por algo. Aquí se dio por algo ese cambio de nivel. Entonces hay que ver por qué, porque aquí va como normal, ¿no? Íbamos como un poquito normal, salvo esas observaciones que también estaban como muy cerca del límite superior, pero tenemos observaciones normales y aquí, ¡pum!, se dio el cambio de nivel y otra vez va como un rango más concreto o más estrecho. Entonces aquí se dio un cambio de nivel, hay que ver por qué se dan esos cambios de niveles. Esa parte de la tendencia también, ¿sale? ¿Por qué se da esta parte de la tendencia? Otra de las posibles causas por las que sea un proceso inestable sería la parte de cíclica, ¿no? Tenemos este tipo de patrón donde cada cierto tiempo se repite lo mismo, los mismos picos aproximadamente. Entonces eso es algo que tenemos como catalogado como inestable, ¿no? Es algo que el proceso, hay causas, sale dentro de las 6M que están ocasionando esta parte de inestabilidad, porque el proceso no está comportando de manera, digamos, normal o natural. Y los últimos dos sería la parte de mucha variabilidad y poca variabilidad. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un proceso donde los límites, si bien no se han pasado, pero hay muchos puntos que están como muy cerca a ellos, ¿no? Y vean la amplitud de toda la gráfica, o sea, como la amplitud de toda la gráfica está como muy errática, o sea, de plano está muy errática. No hay tendencia, porque vemos que, por ejemplo, está más o menos centrado el proceso, pero no hay tendencia, pero está muy errático. Entonces sería muchísima variabilidad, una causa de inestabilidad, que un proceso está comportándose de manera inestable, o por lo contrario, muy poca variabilidad. Como dijimos, lo que buscamos es que el proceso tampoco no sea tampoco variable. O sea, por ejemplo, aquí en este caso tenemos que los puntos están demasiado cerca de la media. O sea, no, la verdad es que no busco esto. Esto puede ser causado por cuchareo de datos, porque la carta de control que estoy utilizando no es la adecuada para mi proceso, pero esto también es una causa de inestabilidad dentro del proceso, ¿no? Entonces, de manera muy general, es lo que buscamos dentro de un proceso, o dentro más bien de una carta de control. Y tenemos diferentes tipos. Hoy vamos a estudiar los más básicos, los primeros dos, que me gustaría verlos con ustedes. Vamos a ver dos tipos generales, ¿no? Los generales serían los siguientes. Tenemos una carta de control que es para las variables y una carta de control que es para los atributos. La carta de control para las variables es aquella carta de control que busca establecer, digamos, la relación que hay
en un proceso que se puede medir con magnitudes físicas. Puede ser, por ejemplo, cuando yo quiero medir el peso de una pieza, el volumen, el voltaje, la resistencia, la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Se utiliza una carta de control para variables, ¿no? O sea, son características de calidad de un proceso continuo. Este tipo de cartas pasan por la carta de medias, la carta de rangos, la carta de desviación estándar para comprobar cómo está comportándose también la varianza de los procesos o de la desviación estándar, pues más concretamente, y la carta de medidas individuales, que este es un caso especial, ¿no? de las cartas de control para variables. ¿Por qué? Porque es cuando los procesos son muy lentos y no puedes obtener como una cantidad grande de datos en poco tiempo, entonces utiliza una carta de medida individual, porque generalmente tienes como una observación o dos observaciones cada cierto tiempo, entonces se utiliza una carta de medida individual. Entonces la carta de control para variables se utiliza cuando tenemos características de calidad del tipo continuo, como generalmente son las magnitudes físicas, ¿no? Temperatura de un proceso, volumen de un producto, peso de un producto, voltaje, ¿no? Qué sé yo, longitud de una cierta medida, etcétera. Y tenemos otro tipo de carta que es la carta de control para atributos. Este tipo de carta de control lo que busca es monitorear, ¿sale? Las características del proceso en función de los defectos que produce, ¿sale? Así, o no conformidades, ¿sale? Entonces tendremos que, por ejemplo, en función de los defectos que se producen, tú tienes cartas de control P para tener una proporción o porcentaje de artículos defectuosos de un proceso y ver si está comportándose de manera normal o no. Las cartas NP, que prácticamente son lo mismo, son un caso especial de la carta P. La carta C, número de defectos que hay, digamos, en un cierto momento. Y la carta U, que es número de defectos por unidad. Entonces aquí tendríamos la parte de las cartas de control para atributos. De manera general son estos dos: cartas de control para atributos, carta de control para variables. Espero que no haya dudas con la diferencia entre los dos. Uno se utiliza para aquellas longitudes, para aquellas magnitudes que pueden ser medidas, que pueden ser estudiadas, ¿no? Bajo instrumentos de medición del tipo generalmente pues de medias, ¿no? Tal y como su pronuncio lo dice, es de rangos o de desviación estándar, o sea, medidas como que son de tipo continuo, ¿sale? Que son un volumen, ¿no? En metros cúbicos o centímetros cúbicos, el peso en kilogramos, el voltaje pues en volts, longitud en centímetros, igual, ¿no? Son medidas que pueden tener una media y que podemos establecer una desviación estándar para los datos observados. Y para atributos, pues no, para atributos simplemente lo que obtenemos es una proporción, es de tanta cantidad de productos que yo hice, en tal lote salieron tantos defectuosos, ¿no? Del siguiente lote salieron tantos defectuosos, entonces sería como ese tipo de cartas para monitorear los defectos. Espero no haya dudas con la diferencia entre los dos. Voy a comenzar por explicar la carta de medias y de rango, ¿sale? Con un ejemplo, voy a pasar ya directamente a él. Espero no haya dudas con eso hasta ahorita y vamos a comenzar. Para el proceso de producción de una pieza metálica cuyo diámetro deseable es de 1.23, vamos a colocar centímetros, más menos 0.05 centímetros. Como límite de especificación de calidad, se desea establecer la estabilidad del proceso a través del tiempo. Para ello se tomó una muestra de 5 unidades en 40 subgrupos. Aquí tenemos los 40 subgrupos, sale hasta la parte de abajo, y tomamos una submuestra de tamaño, aquí ya estoy liándola un poquito, voy a borrar aquí, y aquí tengo el número 2. Espero que no. Ok, perfecto, no modifique nada. Listo, entonces aquí tenemos la parte de los 40 subgrupos y tendríamos las mediciones para cada subgrupo. Tendríamos que una muestra de 5 unidades para cada uno. Aquí tenemos los 5 diámetros que se midieron, ¿sale? En este caso longitud. Y se tomó, bueno, aquí es como se tomó cada 2 horas, ¿sale? A lo largo de 10 días. Muy bien, entonces tendríamos aquí la parte de los datos como tal. Voy a proceder a realizar la carta de control con el uso de Minitab. Lo que voy a hacer va a ser pasar estos datos o importar estos datos de Excel al software Minitab. Voy a colocarlos aquí, en este caso en C1, y aquí tenemos ya los datos, ¿no? Muy bien, la manera más sencilla de hacerlo sería simple y sencillamente irnos hasta estadísticas, gráficas de control. Esto se puede hacer a mano también, pero por supuesto, si alguno tiene duda de cómo se dice a mano o checar las fórmulas que hay que
realizar para obtenerlo. Con mucho gusto lo podemos hacer en otro vídeo. Aquí en este caso nos vamos a gráficas de control para subgrupos. Aquí lo que yo les decía es que ya tenemos la gráfica de control para individuales, la gráfica de control para atributos, que son como otro tipo de gráficas, ¿no? En este caso vamos a irnos para subgrupos y vamos a irnos a la X barra, que es para la media. Tengo dos opciones, una sería para la columna, que todos los datos estén en una sola columna, y la otra sería que estén en varias columnas. En este caso están en varias columnas nuestros datos, desde la columna C2 hasta la C6 de manera concreta. Voy a seleccionar que esté todos los datos aquí en la parte de aquí ya seleccionados y voy a dar clic en aceptar. Espero que me genere un poquito la carta y aquí ya tenemos la carta. Y ahora sí hay que estudiar cómo se está comportando esta gráfica de control. Como ya vimos, lo que buscamos es de que no haya ningún punto que escape de los límites de control, que no haya tendencias, que no haya cambios de nivel significativos y que no haya ni alta variabilidad ni baja variabilidad. ¿Ustedes qué opinan, sale, de esta carta de control? Se lo voy a dejar un momento, pueden colocar pausa, pueden analizarla conforme a lo que han visto y pues que ustedes deduzcan cómo están viendo esta carta de control. Voy a proceder a enseñarles cómo se va a obtener la parte de estadísticas, gráficas de control para subgrupos, y voy a pedir ahora que me haga la carta de control R. Esta carta de control R es para el rango, sale el rango que hay entre cada muestra. Si alguien tiene dudas de qué es lo que es el rango, es muy sencillo. Entonces tengo, por ejemplo, aquí coloqué 31. Entonces, espero que simplemente sea el número, ojalá que no haya ningún problema más. Aquí tenemos 2. Bueno, como no tomé los datos, pues no hay inconveniente, ¿no? No tomé esos datos nada más para ejemplificar cuál era el número del subgrupo o el de la muestra. En este caso, por ejemplo, el rango, entonces nos quedamos en el rango. ¿Qué es el rango? El rango es el valor máximo de la muestra menos el valor mínimo. Por ejemplo, para la primera observación, el primer subgrupo, tengo que el valor mayor es de 1.313, si no me equivoco. Ajá. Y el valor menor es de 1.2116. Entonces, simple y sencillamente, es este valor, vamos a llamar este valor 1.313 menos 1.216 y tenemos el rango de la primera muestra. Y así para todos, obtengo el rango de todas las muestras. Y una vez que obtengo el rango de todas las muestras, procedo a obtener su promedio. Y pues la gráfica de control, aquí lo voy a hacer de manera rápida, estadísticas, gráficas de control, gráfica para subgrupo, quiero la carta R. Las observaciones se encuentran en diferentes columnas. Entonces selecciono desde la C2 hasta la C6. Aquí las tenemos. Ahora sí voy a pedir que la haga, aceptar. Y aquí lo que yo les comentaba, cuando ustedes sacan la media de todos los rangos de todas las muestras, este es el valor que van a tener aquí. Esto se calcula mediante fórmula matemática. Estas dos de aquí lo voy a poner en grande. Estas dos se calculan. El límite de control inferior y el límite de control superior se calculan de manera estadística, ¿sale? Con fórmulas. Podemos verlo en un posterior vídeo si lo desean así. Aquí el Minitab lo toma de manera general, lo hace pues por parte del sistema, pero también lo podemos ver a mano cuando ustedes lo deseen. Igualmente tendríamos que los límites de control, ¿sale? Tenemos control inferior y límite de control superior. Y tenemos la gráfica como tal, ¿no? Y aquí nuevamente hay que hacer el mismo análisis que tenemos anteriormente. Aquí sabemos que esto es el comportamiento del rango, ¿sale? O sea, de que la diferencia del máximo menos el mínimo para cada muestra. Aquí tenemos ya las 40 muestras, ¿sale? Aquí tenemos el rango del primero, el rango del segundo, del tercero, del cuarto, etcétera, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, esta parte de aquí. Y pues nada, ¿no? Ustedes pueden checar ese gráfico, ¿sale? Para el rango también, analizar conforme a lo que hemos visto, ustedes qué opinan, si es un proceso que es estable o es inestable, si se le nota alguna tendencia, si se le nota mucha variabilidad o baja variabilidad. Bueno, pues ya depende, ¿no? Para este caso voy a dar, en este caso, pues el estudio, ¿no? Como tal. Yo aquí vería que hay dos picos, ¿no? Más bien un pico que es el que más me preocupa, que es este pico de aquí. Es el pico del lote número 8, donde la media de la muestra cayó significativamente a 1.19, ¿no? A pesar de que digamos que todos los puntos caen dentro de los límites de control, ¿sale? Y que
y que están estos piquitos de aquí que son como se ven como un poquito cíclicos, ¿no? Este de aquí y este de acá, ¿sale? Dependiendo como veamos los datos. Más adelante podemos obtener más muestras y determinar si es un proceso que estos piquitos son preocupantes o no, pero actualmente diríamos que es un proceso que es estable a través del tiempo, salvo para mí este que es el más preocupante, ¿no? Porque es el que más se acercó al límite inferior. Sin embargo, digamos que dentro de la parte errática presenta mucha variabilidad para ciertos picos, ¿vale? Presenta mucha variabilidad, pero diríamos que es un proceso que es estable a través del tiempo. No sale de los límites de control, no hay ningún punto que salga, no se nota una tendencia a subir o a bajar. Los cambios de nivel pues existen, ¿sale? Pero se notan, digamos, como dentro de la variabilidad normal. Creo que lo más cercano sería que presenta una variabilidad un poquito alta, o sea, no suficiente como para decir que el proceso es inestable, pero sí presenta una variabilidad un poquito alta, y salvo estos piquitos que están como muy cerca, ¿no? Por ejemplo, este pico en concreto es el que más me preocuparía a mí. Algo que ocurrió, ¿no? Para este lote, ¿por qué salió tan bajo esta media? Y igual para el lote número 24, si no me equivoco, también estuvo muy cerca, ¿no? O sea, de bajar, ¿por qué se dio estos dos? Porque estos dos picos, ¿por qué se habrán dado? Son, digamos, la parte preocupante para mí. A pesar que caen dentro de lo normal, pues simplemente notar, ¿no? Que las causas que sean atribuibles a estos picos, que sean dentro de lo normal, que no haya pasado nada normal en el estudio o en la realización de estos dos lotes, que están aquí y el que está acá. Entonces, de manera general, sería como mi conclusión. Tendríamos que es un proceso estable a través del tiempo. Veo que la variabilidad igualmente no es tan alta. Tengo algunos cambios de nivel también un poquito como medios extraños, ¿no? O sea, cada cierto tiempo se repite un cambio de nivel. Pero bueno, lo más preocupante para mí serían esos dos picos de la parte de aquí de abajo. Ver por qué se ocasionaron estos dos de aquí. Y lo siguiente sería estudiar la parte de la gráfica para rango. Entonces aquí veo que, por ejemplo, tengo una gráfica, a diferencia de la anterior, que presenta menos variabilidad, ¿no? Ven ustedes que no tengo como picos muy cercanos a los límites de control, como pasaba con el de las medias, que es el que yo tengo acá. O sea, tengo estos picos que están muy cerca ya de salir del límite de control. Aquí, aunque caen dentro de lo normal, en teoría, ¿no? Caen dentro de lo que se espera. Se presenta mucha variabilidad, entonces es un proceso un poquito errático. Que pues, bueno, ya depende en este caso del analista, ¿no? Conociendo su proceso, conociendo su capacidad, pues que si estos picos sí son tan preocupantes o no, pues ya tendríamos que determinarlo. Para mí, a mí simplemente me llama la atención, ¿no? Que son estos dos los que están saliendo un poquito más a flote. Y quizás también, pues esta parte de aquí, ¿no? De estos piquitos de aquí que presentan hacen que mi gráfica se vea como demasiado variable, ¿no? Pero si ustedes quitaran estos 4 puntos, lo demás se comportaría como, si se ve ahí, pues simplemente ustedes mentalmente, ¿no? Borren de su mente estos 4 puntitos de aquí, o estos dos simplemente, o sea, pongamos un poquito más arriba y diríamos, bueno, es un proceso estable, ¿no? O sea, estos dos son los que más se acercan como a una parte anomalía, pero que están dentro todavía de la parte, digamos, estable del proceso, porque no alcanzan a salir del límite de control, pero aquí tenemos pues este cambio de nivel, ¿no? Aquí tenemos un cambio de nivel muy brusco y aquí tenemos otro cambio de nivel muy brusco, entonces hay que ver por qué se dio eso. Pero pues bueno, ¿no? De manera general serían las conclusiones de esta carta de control. Y la carta de control R, pues tenemos aquí también una carta que presenta menos variabilidad que la anterior. Vemos que por ejemplo aquí los puntos van un poquito más a la media, ¿sale? El rango está comportándose de manera normal. Y salvo estas últimas observaciones que como que van una tendencia un poquito a la baja, ¿no? Veo que por ejemplo aquí este cambio de nivel que se ve en esta parte de aquí. Tendríamos que estos dos puntitos pues si se renuevan, ¿no? O si siguen al alza, pues ya aquí tendremos un proceso también estable. Es un proceso que está dentro de los límites de control, que digamos que se está comportándose de manera estable a través del tiempo, pero pues que salvo estos últimos puntitos que como que se nota, ¿no? Como un pequeño cambio de nivel y como que eso está como medio bajando un poquito más, porque curiosamente la última observación es la que presenta menor rango, ¿no? O sea, de todos quiero que observen que aquí se ve como los puntos más bajos. Si hacemos una grafiquita uniendo los puntos más bajos, como estos últimos son los que están como más abajo que todos los demás. Pero pues bueno, salvo esto, es un proceso estable que está a través del tiempo y pues nada, ¿no?
Aquí sería identificar las siguientes observaciones, ver si este patrón hacia la baja sigue. Entonces, si este patrón a la baja sigue, hay que ver por qué se está dando esa inestabilidad, ¿no? O sea, eso es algo que seguramente es atribuible a alguna de las 6M. Y pues nada, ¿no? Esto es lo que es una carta de control para variables con la media y con el rango. Espero no haya dudas con esto. Podemos ver algún ejemplo de otro tipo de carta de control. Esta es, digamos que una carta que salió de una manera un poquito más estable. Pero por ejemplo, si tuviéramos puntos por fuera de la carta de control, como ya les digo, tendríamos claramente un proceso fuera de estabilidad. Si tuviéramos una tendencia muy clara hacia la baja o hacia la alza, tendríamos también un proceso inestable. En este caso la variabilidad es un poquito alta, no les voy a decir que no. O sea, estos dos puntos presentan una variabilidad muy alta. Estos cambios de nivel se ocasionaron por algo, aunque caen dentro de la carta de control, pero pues yo sí investigaría, ¿no? ¿Por qué se dieron? Pero pues bueno, es parte ya del analista como tal tomar ese tipo de decisiones. Y pues nada, ¿no? Agradezco muchísimo su atención, espero que no haya dudas con ese tema de gráficas de control, cartas de control para variables y demás. Igualmente, si ustedes tienen una opinión diferente referente a las cartas de control, con todo el gusto déjenos en los comentarios. Ustedes consideran que esta carta de control es con unas conclusiones diferentes a las mías, adelante, se sientan cómodos de comentar. Y pues nada, ¿no? Es un placer y pues nos vemos hasta el siguiente vídeo. Hasta luego y muchas gracias.